gracias. Entonces los dejo en compañía del doctor Rubén Menzer, la problemática en la población por la tenencia de caninos de seguridad. Bueno, este otro tema de hoy que me pidieron tal vez sirva como ejemplo, además de analizar el problema este en particular, que es uno de los problemas relacionados con el comportamiento de los perros, en este caso particular vamos a hablar solo de perros, y la problemática social y de salud pública que eso implica, va a servir como un ejemplo para otros tipos de problemas que hay relacionados con la tenencia de los animales de compañía, y donde vamos a ver que esto va a servir como ejemplo porque en todas las problemáticas o en todos los factores o las situaciones por las cuales las personas tienen o no tienen perro o gato, los abandonan o no los abandonan, los atienden o no los atienden, cumplen o no sus obligaciones, pero además también el vínculo afectivo que hay, este lazo de apego y las funciones que cumplen los animales es compleja y tiene varios factores causales y tienen varios mecanismos involucrados que esa multicausalidad y esos mecanismos involucrados y complejos terminan ocasionando la problemática que nosotros vemos y que en general la población ve en forma muy limitada. Es decir, específicamente, ¿a qué me refiero? A los accidentes por mordeduras ocasionadas por animales de gran tamaño, de gran talla, que es solamente un aspecto de la problemática de la agresión o de los accidentes por mordedura, que toma notoriedad pública porque son los únicos casos que aparecen en los medios masivos de difusión. Y no voy a entrar a analizar, tengo mi propia opinión de por qué pasa eso, pero no voy a entrar a analizarla porque no es mi tema. Pero lo que sí voy a decir, porque justamente no solo es mi tema, sino mi responsabilidad, que eso es solo la punta del iceberg. Es decir, la problemática de la agresión y los accidentes por mordedura es muchísimo más serio, grave, frecuente e importante que esos casos aislados que por supuesto son terribles porque suelen ser fatales o suelen ser terribles porque terminan con la amputación de algún miembro de alguna persona. Es solamente un aspecto de esa problemática, y de hecho no son los accidentes más comunes, además de no ser los únicos, tal vez sean los más graves, pero no son los únicos. Y en mi experiencia personal, los medios tienen la obligación, creo yo por lo menos, de tener entre sus objetivos el informar y formar a la población. Y la verdad es que cada vez que aparece alguna noticia relacionada con animales en general, con animales de compañía en general y con la problemática de la agresión en particular, realmente no cumplen en nada ese objetivo y a veces hasta es como que tienen el objetivo opuesto, el de desinformar. Y eso, bueno, se va a ver, espero, un poco en la charla de hoy, porque lo único que les importa, o parecería que les importa, es mostrar la sensacionalidad de la noticia, del evento. Y por supuesto se la suelen achacar a determinadas razas de perros porque son razas grandes, fuertes, poderosas. Y sin embargo, ese problema o esa consecuencia no solamente se va a dar con determinadas razas de perros, sino que se puede dar con cualquier perro. Y para llegar a ese punto tiene que haber pasado un montón de cosas. Así que vamos a tratar de poner un poco de orden. Nosotros tenemos que tener en cuenta, y ya me enfoco específicamente a la situación en la que los perros de gran tamaño son tenidos, entre otras cosas, a veces como único objetivo y otras veces no, como un segundo objetivo o como un primer objetivo, pero después está el otro que es el de compañía. O también a veces alguna otra función como estatus, belleza, reproducción, pero donde se tiene ese tipo de animal porque entre las cosas que se pretende de ese animal se pretende
que lo cuida uno, que cuide sus bienes y que cuide a su familia. Acá hay un montón de historia, de mitos populares, de malos entendimientos, de desinformación y a veces también de algún que otro interés en particular de algunas personas para sacar provecho personal nada más. Entonces se tiene la fantasía de que uno puede tener un perro de defensa o de guardia en una casa de familia de determinada raza o determinadas características en general, y ahí empezamos con los problemas, tiene que ser de determinada raza, y que uno lo puede tener, y si encima lo manda a adiestrar, entonces después uno lo tiene ahí como en la mesa de luz, para que el día que haga falta, porque de repente entraron ladrones a la casa, el dueño lo mira así de reojo y con una movida de ceja imperceptible, el perro se dispara como un arma automática a la yugular del ladrón y neutraliza la acción. Nada, pero absolutamente nada en el mundo más alejado de la realidad que eso. ¿Sí? Nada. ¿Y por qué? Porque no se tienen en cuenta un montón de cosas. Por ejemplo, que el comportamiento normal de todos los perros, como vimos antes, que es lo que se llama el repertorio comportamental de una especie y que, como dije, es especie específico, es decir, los distintos patrones que conforman todo el comportamiento de una especie es específico de esa especie, y entre esos patrones hay algunos patrones de los perros que tienen un componente o tienen un mecanismo agresivo. Entonces, cierto grado de agresividad o de potencial de agresividad, como vimos antes con la conducta predatoria, que en definitiva es agresión predatoria, está presente en todos los perros. No hace falta que sea de una determinada raza. El potencial está en todos. Ese potencial para manifestarse va a depender de los mecanismos etológicos, es decir, los mecanismos conductuales, los mecanismos que hacen que un animal cualquiera manifieste o no un patrón de comportamiento que le es propio o que es propio de su especie. Para que ese patrón se manifieste necesitamos por lo menos dos componentes, o necesitamos que se den los dos componentes, el innato y el adquirido. Es decir, el innato, que esté el mecanismo que se ha transmitido generación tras generación en todos los individuos de esa especie y que da un patrón básico, una pauta de acción modal básica, sobre la cual después, y que obviamente tiene que ver con esta herencia y esta información que tiene en sus genes, en sus códigos genéticos, teniendo en cuenta que un gen no codifica una conducta, un gen codifica una proteína que va a intervenir en una acción que va a ser parte de un mecanismo que va a tener como resultado una conducta. O sea que las conductas son el resultado de muchísimos genes. Pero que esos genes se expresen, y por lo tanto esa conducta se exprese, va a depender de la acción del medio, el factor adquirido. Se tienen que dar determinadas condiciones en la vida de ese sujeto, y como dije antes, desde antes de nacer, para que esa pauta o patrón se manifieste. Es lo adquirido, es lo aprendido. Por lo tanto, cuando un animal manifiesta una determinada conducta, en este caso una conducta de defensa territorial, lo va a hacer en función de los componentes instintivos que lo predisponen, pero bajo la acción de la experiencia que lo determina. Eso es siempre así, en todos los casos, en todos los individuos. Por lo tanto, no es la genética, es la epigenética, es decir, la manifestación de la información de los genes a través de la acción del medio. Y vale para cualquier perro. ¿Está? Si este patrón
que además, como dice arriba, patrones de conducta de agresión, me había olvidado, la agresión no solo está presente en la conducta predatoria, sino también está presente en la defensa del territorio, está presente en la defensa de los miembros de la manada frente a una amenaza o un intruso, está presente en mantener la distancia individual del sujeto y en definir la relación jerárquica con los otros miembros de la manada familia. Nosotros hablamos, fíjense, lo descriptivo y lo claro que es este concepto, no solo el término, que lo empezó a utilizar el doctor Patrick Payat de Francia. Nosotros hablamos de manada familia. Acá es siempre una manada familia. ¿Por qué? Porque para la gente el perro es parte de su familia, lo vimos en la charla anterior, y para el perro nosotros somos parte de su manada. Entonces ese sistema, que no es un individuo ni dos, es un sistema manada-familia. En un sentido funciona como una familia y en el otro funciona como una manada. Si nosotros no conocemos eso, no lo entendemos y no actuamos en consecuencia y no lo consideramos, vamos a tener problemas, tarde o temprano, de algún tipo o de otro. Entonces, la manifestación de la conducta agresiva puede hacerse en situaciones aceptables, ¿sí? Justificables, entendibles, como por ejemplo defensa del territorio, defensa del compañero, definir la jerarquía, proteger un recurso. Ahora, en el entorno de la manada familia, en el entorno doméstico, es inaceptable. Toda manifestación agresiva es inaceptable, pero vamos a ver que hay alguna que es normal y otra que es anormal, que es patológica, que es otra cosa que hay que tener en cuenta y que no se puede ignorar y que por supuesto a los medios parece no importarle porque no informan nada al respecto. Ya voy a llegar a eso. Puede haber problemas, tanto físico como de comportamiento, que vuelvan a un animal agresivo. Después está la manifestación o la determinante de lo predispuesto, ¿sí? Si esto sucede, o sea, sucede en todos los perros, o sea que sucede en un mastín napolitano o sucede en un pincher miniatura. Es exactamente igual el mecanismo posible. Los determinantes, los factores determinantes o sostenedores, los mecanismos involucrados, lo genético y lo adquirido. Ahora, si esto se da en un animal de gran talla y de mucha fuerza, porque es lo que nosotros buscamos para que nos defienda, porque obviamente ningún delincuente se va a amedrentar por entrar a una casa donde hay un pequinés o un caniche miniatura, y sí probablemente lo disuada el hecho de que haya un Rottweiler o un Doberman. Entonces se buscan esos perros de gran tamaño, ¿sí? Como hay factores mezclados, como dije antes, de culturales, desinformativos, mitológicos, etcétera, en general se buscan determinadas razas. Es decir, el que quiere un perro para que le cuide la casa se compra un Rottweiler. Ahora se compraría un Pitbull, porque además los perros, las razas peligrosas van cambiando de moda. Son como la ropa, los vestidos, los trajes, cambian de moda. Entonces la raza peligrosa, cuando yo empecé a estudiar veterinaria, era el ovejero alemán. Después fue el Doberman. Después dejó de ser peligroso porque parece que ya no le creció más el cerebro dentro de su cráneo, porque lo que le pasaba por muy detalladas investigaciones científicas en el top de la ciencia mundial habían descubierto que le crecía el cerebro más que el cráneo. Entonces se volvía loco, desconocía al dueño y lo mataba. Brillante. La imaginación popular no puede ser superada por ningún método científico. Bueno, después un buen día no les creció más el cerebro, entonces no fueron más asesinos y pasaron a ser asesinos los dogos. Entonces todos los dogos eran, entonces nos compramos un dogo. Después dejaron de ser los dogos y empezaron a ser los, si no me equivoco, ya entraron los Rottweiler. Ahora ya los Rottweiler parece que son todos buenitos, o son más buenos que antes, y ahora los problemas son los Pitbull. Amagó en un momento el mastín napolitano, pero se ve que como come mucho y sale muy caro, no prosperó.
Pero esto va cambiando. Entonces, bueno, nos compramos una de esas razas para que nos cuide la casa. Y entonces, si tenemos, claro, algún problema o alguna manifestación agresiva, obviamente el Schnauzer miniatura o el Yorkshire o el caniche, por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí hoy cuál es la raza más agresiva o, para ser exacto, cuál es hoy la raza que más problema de agresividad presenta en los consultorios especializados, el caniche miniatura. No, ¿cómo? ¿Y el Rottweiler, que es asesino y que se come gente? Y el... No, pero eso ve uno cada 1000 años. Los caniches todos los días. Ah, bueno, entonces matemos todos los caniches. No. No. Porque no es la raza el problema. Son todos los demás factores y la moda. ¿Sí? Pero no salen en los diarios. Ah, entonces no hay problema. Sí que hay problema. Tenemos todos los días gente mordida que van a los hospitales a suturarse las heridas. ¿Sí? Porque igual lastiman, igual muerden, igual tenemos trauma psicológico, lucro cesante, quiebre del vínculo, abandono, maltrato. ¿Sí? Lo que pasa es que van a decir, bueno, sí, pero no es lo mismo. Claro que la consecuencia no es la misma, pero la consecuencia no es la misma por fuerza y tamaño. Nada más que por eso. La problemática puede darse en cualquier. ¿Y qué hacemos con los mestizos? Mestizo de más de 25 kilos, o sea, categoría animal grande, 25 kilos para arriba. No hacemos nada, porque como no tienen raza, son todos buenos. No hay posibilidad de que haya animales mestizos agresivos. Con el doctor Reynés hicimos hace muchos años, ¿te acordás? El registro estadístico, que el 80 y pico % de los perros mordedores eran mestizos. Todo mestizo. Además de otros datos que coincidían con las que montó el doctor Romero, es decir, la mayoría tiene dueño, la mayoría fue en el entorno domiciliario, etcétera, etcétera. Macho, ahora vamos a hablar algo de eso también, ¿sí? Bien. Entonces nos compramos un perro grande para que nos cuide la casa. Entonces, ¿qué hacemos? Nos compramos además macho. Nos compramos grande, sabemos que el perro tiene la tendencia natural a defender la casa, a defender la propiedad, a defender el auto cuando está adentro, a protegernos a nosotros. Bueno, grande, listo, grande. Nos va a defender porque es perro, macho. Porque, ya vieron las estadísticas, esto tiene que ver porque las hormonas masculinas tienen un efecto facilitador sobre la agresión ofensiva. ¿Por qué aclaro esto? Igual ahora lo voy a mostrar. Porque no tiene acción sobre las otras agresiones. Y no todos los perros que atacan o agreden lo hacen por un mecanismo ofensivo, también lo hacen por miedo. Y a veces son más peligrosos por miedo que por querer proteger o cuidar a alguien, o echar a alguien, o imponérsele a alguien. ¿Sí? Y el miedo no es solo el perro que mete la cola entre las patas y las orejas para atrás y se esconde en un rincón. El miedo tiene muchas manifestaciones intermedias, donde uno de los signos más común es la agresión. Bien, entonces ya tenemos grandote, supongamos 50 kilos, 400 kilos de presión de mordida, por ejemplo, macho, y encima, para estar más seguro del todo, lo voy a hacer entrenar. ¿Sí? Para tenerlo cargado en la mesa de luz, cosa de que se lo lleve el adiestrador un mes, 2, lo que haga falta, no me importa, le pago lo que cuesta, se lo lleve, que no me moleste, yo estoy ocupado, me lo devuelva cuando está listo, yo lo pongo en el living y el día que lo necesito lo uso. No funciona así. Ni siquiera creo que las armas, que la única vez que toqué en mi vida una fue cuando hice el servicio militar, creo que funcionan así. Porque hay que saber limpiarlas, armarlas, cargarlas y además hay que apuntar, etcétera. Mucho menos un ser vivo. Entonces lo sometemos a un adiestramiento y ahí entonces los adiestradores son los culpables. No, tampoco son los culpables. Hay excelentes adiestradores. Esto es una problemática compleja donde todos somos culpables. Bueno, ¿qué hacemos? Y lo sometemos a un proceso para enseñarle a hacer algo, para que adquiera una actitud, una destreza o una habilidad
que no la necesita como perro, para ser buen perro ni para sobrevivir como perro, que no es un patrón propio de la especie, pero que lo puede aprender y lo puede desarrollar. Así como le enseñamos a tirar trineo, a arrear ovejas o a guiar un discapacitado, le podemos enseñar a defender frente a determinada situación o a atacar a determinado objeto o individuo. Bien, está bien, esto se puede hacer y se puede hacer bien, correctamente. Ahora, eso es en el caso de que el perro vaya a trabajar en una brigada de canes de la policía, el ejército, la gendarmería, donde al perro se lo adiestra para desarrollar esa habilidad, después se lo somete a un mecanismo de entrenamiento, que no es lo mismo adiestramiento que entrenamiento, ¿no? Practica todos los días con su guía, que también está entrenado en manejar un perro o enseñarle un perro o entrenar y llevarlo y hacerlo actuar cuando corresponde. Es decir, el perro de defensa o de ataque es un perro entrenado para un trabajo por alguien capacitado para hacer el trabajo y conducirlo. Esto no va a funcionar si después de adiestrarlo se lo devuelvo al señor de la casa o a la señora de la casa. Le dije, bueno, ya está, listo, ahora guárdelo en el comedor o en la cocina o en el patio, cuando lo necesita lo usa. No, porque ella o él no lo saben usar, porque no va a haber un entrenamiento y porque sobre todo la situación para la que creen que le va a servir es una situación imprevisible. O sea que es una fantasía absoluta. ¿Cuál es la consecuencia? Sí podemos utilizar, y todo perro debería tener esto, y si es de gran tamaño más todavía, un entrenamiento básico de obediencia. ¿Por qué? Porque eso es fantástico. Lo puede hacer el dueño, nosotros le podemos enseñar cómo hacérselo, o si quiere que llame a una persona, a un técnico, a un adiestrador para que se lo haga hacer. Pero primero, ella tiene que, o él tiene que participar en el adiestramiento de obediencia. Y segundo, después lo tiene que usar cotidianamente. La obediencia es genial. ¿Por qué? Porque colabora a jerarquizar el perro, es decir, a mostrarle por las buenas cuál es la relación entre el perro y el dueño, quién es sumiso y quién es dominante, porque ayuda al animal a autocontrolarse, porque tiene que cumplir órdenes y mantenerla, y porque ayuda al propietario a controlar a su perro. Entonces, si quieren tener un perro grande, fuerte, amenazante, bueno, fenómeno, ténganlo, pero entrénenlo en obediencia, no en ataque. Excepto que sean personal de una brigada de seguridad. Entonces, ya tenemos perro grandote, patrones innatos que pueden manifestarse con agresividad, en adiestramiento de ataque, ya tenemos una combinación de 3 factores que seguramente nos va a ocasionar algún problema. Ese problema va a ser, por un motivo u otro, alguna reacción agresiva cuando no tenía que serlo. Es decir, cuando no va dirigida a quien tiene que ir dirigida, no se da en el contexto adecuado, es decir, empieza a cuidar la casa con las visitas conocidas, con los familiares, con los amigos. Empieza a cuidar las cosas o los ambientes con nosotros mismos. Empieza a querer controlar los espacios, querer controlar las interacciones, querer controlar los recursos, querer controlar las compañías. Y ni hablar de la puerta para afuera, del cerco para afuera o del departamento para afuera. ¿Sí? Se quiere comer a todo lo que pasa. ¿Por qué? Porque está fuera de contexto, porque está fuera de reglas, porque las reglas no fueron o no son claras. Y tenemos un problema. Pero resulta que el problema está minimizado, tampoco es un problema. ¿Por qué? No, porque sí, gruñe. No, pero nunca atacó. 5. Nunca atacó. Ah, pero gruñe, sí, gruñe. ¿Muestra los dientes? Sí, a veces. Y pero en tal situación, no, sí, a veces hace así. Ah, tarasconea. Sí. Bueno, nada de eso es considerado agresivo. Tarascón, no, pero solo le raspó. Entonces yo hace unos años decidí crear el índice Menzel de los 7 puntos.
¿Por qué? Porque fue un día que atendí un mestizo de unos 20 kilos, tenía 4 años de edad, y me lo trajeron porque unos pocos días antes había mordido a uno de los dueños con una herida en el brazo que tuvo que ser asistida y le tuvieron que dar 7 puntos. Empieza la entrevista y el perro se había vuelto agresivo una semana antes. Así empezó. No, ahora se volvió agresivo, nos mordió, nunca había pasado nada, bla, bla, bla. 40 minutos después de anamnesis, resulta que ese mismo perro, cuando tenía 8 meses, ya había empezado a gruñir. Después a mostrar los dientes, después a tirar tarascones, y esa mordida era la cuarta. Lo que pasa es que las otras 3 no necesitaron punto. ¿Sí? Entonces, después aparecen los accidentes y salen en la primera la primera página de los diarios, en la primera plana. Pero eso es nada más que la punta del iceberg. Esto es lo que hay que tener en cuenta. La definición de agresión, la que todos los especialistas y los investigadores estamos casi de acuerdo en tomarla como parámetro. Agresión es cualquier conducta amenazante o peligrosa que creemos que lleva a la destrucción o daño de alguna entidad, objeto o persona o animal. Cuando nosotros tenemos esto presente, vamos a identificar un animal potencialmente peligroso, ni bien nace, entre comillas, ni bien lo manifieste, en la primera manifestación. Y vamos a tener 1000 cosas para hacer. Bueno, tenemos que tener en cuenta, como les decía antes, que hay muchos factores por los cuales puede haber manifestaciones agresivas. Por ejemplo, de hecho, es un mecanismo fisiológico frente a determinadas situaciones. Y se la puede clasificar. Una agresión afectiva tiene un componente emocional y puede ser ofensiva o defensiva. Me pasó todo, no importa. ¿Sí? Lo puede hacer para imponerse, para dominar, para controlar, o lo puede hacer para defenderse. Y tiene un componente emocional, o sea que depende del estado emocional, de la excitación que tenga en ese momento, va a ser más o menos agresivo. Y después hay otra agresión que no tiene componente emocional, que es casi mecánica, que es justamente la conducta predatoria. Por eso lo va a hacer sistemáticamente y lo va a hacer siempre igual, una vez que lo aprendió. Después tenemos, como les decía al principio, distintos tipos de agresividad. Es decir, va a depende de qué lo desencadena, depende de a quién va dirigido, depende de qué contexto se presenta y depende de cómo lo manifieste. Vamos a tener distintos tipos de agresión. Todas son inaceptables, pero todas son normales. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Una contradicción? No, para nada. Las podemos minimizar y haciendo una crianza adecuada desde el último tercio de la gestación, podemos evitar que todas estas se manifiesten, o por lo menos casi todas. Por supuesto que si no tenemos en cuenta el dolor, y sí, en alguna situación puede haber, pero les digo algo, animales bien socializados, con excelente autocontrol, es decir, estables, con una homeostasis sensorial óptima, se aguantan el dolor de una manera increíble. Entonces un animal sensible que responde a la mínima molestia con una reacción muy agresiva es porque algo anda mal. Pero además tenemos una clasificación clínica. Es decir, como les decía antes, y esto no es un antropomorfismo, esto es el resultado de la investigación científica y clínica de las últimas décadas. Los animales tienen trastornos de conducta multifactoriales. Sería muy largo, no es el objetivo de hoy. Mis alumnos de grado y de posgrado me tienen que soportar días enteros explicándole todos los mecanismos por los cuales se producen estas alteraciones, pero son problemas, alteraciones del comportamiento que pueden tener, y que todas esas, animales fóbicos, animales hiperactivos o hiperkinéticos, animales con trastorno de ansiedad, no igual que la nuestra, análoga, pero no igual, ¿sí? Van a manifestar en una situación o en otra agresión, y esa agresión no es normal. Y si pertenece a una raza grande o tiene un tamaño grande, y sí, va a ser más grave. Pero no es porque sea de una raza, sino porque tiene un gran tamaño.
Y le pasa a cualquier raza y le pasa a los mestizos. Entonces a veces los animales son agresivos porque tienen trastornos, porque tienen alteraciones en su sistema de relación con el medio y han perdido la capacidad de adaptación. Esto es biológico. La secuencia. Los animales que tienen una conducta normal pero inaceptable de cualquiera de estas van a tener una secuencia completa, van a amenazar siempre. El animal que ataca sin dar aviso es un animal que tiene alguna alteración, no es un animal normal, es un animal con algún tipo de problema. Entonces la agresión es explosiva. La gente dice, y a veces también los colegas dicen, porque como decía el doctor, lamentablemente en nuestras escuelas de veterinaria en general están en falta en ese aspecto, todavía no tienen en la currícula la etología y la etología clínica, pero esto ya se está capacitando, digamos, por todos lados, pero hay que ponerlo en la currícula básica, en los años básicos. El animal pierde la fase de amenaza. Entonces si un animal a la gente decía, se volvió loco, de repente le saltó la térmica o le hizo un cortocircuito y sin motivo atacó. Como si de repente le creciera en cuestión de segundos un tumor en el cerebro. No, es un proceso que cuando uno sabe qué buscar encuentra dónde está el problema y es una reacción anormal, pero que es prevenible o es tratable. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Tenemos un animal grande, lo entrenamos inadecuadamente para una función inadecuada, ni hablar si lo adiestramos además mal y a los golpes, y lo utilizamos erróneamente, no consideramos su salud, ni su bienestar, ni su salud física, ni comportamental, y entonces la consecuencia ¿cuál es? Lo que pretendía ser una protección para mi seguridad y la de mi familia, y la de mis bienes, natural, por así decirlo, pero sobre todo más barata, porque hace mucho que los veterinarios decimos, el perro es la alarma barata, ¿sí? Sale más barato mantener un guardia de seguridad o pagar en la cuadra. Entonces resulta que empiezan los problemas. El perro amenaza a los peatones, ocasiona lesiones físicas a la gente que pasa, y no hace falta que ni hablar si está suelto, sale a pasear sin correa, por supuesto, sino que a través de la reja. ¿Cuántas denuncias por mordedura hay a través de la reja? Bueno. Riesgo de transmisión de zoonosis, ya lo vimos. Trauma psíquico para el mordido. Gasto de salud, porque hay que atender al mordido y hay que hacer la observación antirrábica del perro. Lucro cesante, dependiendo del tipo de mordida, no puede trabajar durante X tiempo. Daño a otros animales, escapó y mató el caniche de enfrente. Ojo, a veces el caniche no mató al de enfrente porque obviamente el de enfrente pesa 30 kilos. No estoy en contra de los caniches. Solo cuento datos de la realidad. Y daños a la propiedad. O sea, también rompen bienes. Rompen autos, rompen jardines, rompen puertas, etc. Esta es responsabilidad de los tenedores. Esto ya se dijo, no voy a agregar nada. Está claro que es una tenencia responsable, pero sí la puse, esta es la definición de esta comisión de la provincia de Buenos Aires, generar esto, que pudiere generar como potencial agresor o transmisor de enfermedades, ¿sí? Atención de la salud y buen trato durante toda su vida. Y lo que es el buen trato no lo define cualquiera, no es lo que a mí como dueño me parece, es lo que la ciencia define como buen trato y está claramente definido. No hay nada que inventar, hay que ir a buscarlo a las fuentes, nada más. ¿Qué hacemos? Más de lo mismo, pero sí, que sea más de lo mismo hasta que sea todo lo mismo. Educación, pero educación seria, no solo informar, sino educar, formar a los potenciales. Yo siempre le digo a mis alumnos, mis colegas, el dueño de un perro o un gato no tiene que ser etólogo,
no tiene que ser especialista en comportamiento, tiene que saber que tiene que cumplir con ciertas obligaciones y tiene que saber que ante la menor duda nos tiene que venir a buscar a nosotros para que nosotros le prestemos ayuda. Y nosotros tenemos la obligación de tener la capacidad de poderlos ayudar, ¿sí? Cuando la población entienda eso, las cosas empiezan a solucionarse. Y no solo, y aquellos que tienen la posibilidad de interactuar con los medios, hagan todo lo que pueda para que los medios dejen de mostrar la pobre señora que murió porque la mordieron sus 3 perros, o el pobre chiquito que perdió parte del encéfalo porque lo atacó el perro de la abuela. Dejen de dedicarse nada más que a eso. Eduquen, informen. Son medios poderosísimos para educar. Busquen a los especialistas o a los responsables para que le den las pautas para educar. La mayoría de las veces, salvo honrosas excepciones, que me quisieron hacer entrevistas, las entrevistas estuvieron dirigidas a lo trivial, a lo sensacional. Nunca el problema de fondo, nunca. Y no es chiste, estamos hablando de accidente por mordedura. Y después la consulta veterinaria. Y esto no significa solo en el ámbito privado. Además del ámbito privado, el Estado se tiene que hacer cargo de darle asesoramiento veterinario a la población que no tiene recursos para pagarlo. Yo ya sé que no alcanza nunca el presupuesto y nos faltan millones de cosas. Bueno, pero en la lista de millones de cosas tiene que figurar esto. Porque se puede prevenir. La inmensa mayoría se puede prevenir. Y lo que no se puede prevenir, porque son trastornos, la inmensa mayoría diagnosticado correctamente y tempranamente se puede tratar. Y esos animales se salvan del abandono, se salvan de dañar a otros y se salvan de la eutanasia. Gracias. Rubén, yo lo que quisiera es poner un día a consideración tuya las acciones que hemos hecho desde Limusa con respecto a la tenencia de perros potencialmente peligrosos. En principio, si estamos usando los términos correctos, si el trabajo gráfico que tenemos impreso y lo damos permanentemente en nuestro mostrador y en las campañas es el correcto. Si estamos usando el lenguaje que debe usarse y si estamos tratando de llegar a la gente como queremos llegar. Porque vos sabés que las políticas del Estado muchas veces se improvisan porque te corre la noticia. En Rosario en el 2008 tuvimos una tragedia tras la otra. Murieron varias personas y los que no murieron tuvieron accidentes gravísimos. Así que con el conocimiento veterinario y con todo lo que pudimos informarnos, obviamente no consultamos a ningún etólogo, ni a vos, ni a ninguno, y con la información que había escribimos una ordenanza. La escribimos desde Limusa, orgullosos nosotros porque pocas veces las instituciones públicas de salud animal generan ordenanzas. Las generamos, generó mucho conflicto, debo decir, entre los veterinarios y entre las entidades proteccionistas o independientes. Nunca entendí por qué entre los veterinarios, pero se entendía como un ataque a la actividad privada y parecía que estábamos en contra de la raza de. Nunca, jamás vamos a estar en contra de nada que tenga que ver con un perro o un gato. Así que esto te lo digo públicamente porque si circula una cuestión nuestra y alguien agarra y dice, pero fíjate lo que dicen, mirá lo que escriben, a lo mejor es cierto y tendríamos que ponerlo a consideración. Y y nada más, gracias. Por ahí viendo entre líneas, digamos, imaginándome lo que debe decir esa ordenanza y en relación al tema, yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que hay que hacer hincapié en toda la, digamos, todo el tiempo, o sea, en toda la vida de esos perros. Es decir, tenemos que empezar a establecer pautas y a controlar desde la reproducción, la crianza y el mantenimiento. Es decir, ¿qué hacemos? Hacemos que los animales agresivos no sean reproductores, que las madres con problemas o trastornos de comportamiento no sean reproductoras, que las madres preñadas estén en condiciones
adecuada, pero no condiciones adecuadas, no va más eso de condiciones adecuadas porque le doy el alimento recontra hiper super premium. No, eso es solamente una partecita de la historia, ¿sí? Entonces, considerar eso, considerar el nacimiento del cachorro y de ahí en más las condiciones en que se los cría. Es verdad que hay razas más predispuestas a la agresión y probablemente haya determinantes genéticos para eso. Pero una raza que no mencioné, el cocker dorado, el cocker y el pelaje dorado, por ejemplo. Pero porque el punto es que esos genes no se van a manifestar si no tienen las condiciones apropiadas. Entonces la predisposición no significa certeza. Pero tenemos que controlar todo, como les dije antes, el último tercio de gestación. Lo que se toque a la madre, lo que se estrese o no se estrese o cómo se estrese la madre, lo que coma la madre ya afecta algunos aspectos del comportamiento de esos fetos cuando sean adultos. Imagínense después que en la etapa sensible del desarrollo, es decir, la etapa más importante de toda la vida, porque ahí se graba a fuego, lo que después va a ser el resto de su vida, es entre las 3 y las 9 semanas de edad. ¿Qué? Sí, 3 y 9 semanas de edad. Hay cosas que le pueden pasar que van a ser clave para que después sea un buen perro o un mal perro. Y bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer? Todo, porque ya sabemos todo lo que hay que hacer. Sabemos qué pasa cada día y cada semana desde que nace hasta que llega a la adultez y sabemos cómo tiene que ser y qué tenemos que hacer. Sabemos que lo tenemos que es una estimulación temprana. Sabemos que necesita los autocontroles, sabemos que necesita la socialización, sabemos que necesita la jerarquización, sabemos cuándo la necesita y cómo se hace. Bueno, entonces hay que educar. A ver, la crianza de perro tiene que tener monitoreo de gente capacitada, profesionales especializados en el tema. La crianza de los animales tiene que tener monitoreo. El mantenimiento de los animales tiene que tener monitoreo. Entonces, es verdad, tenemos que educar a la población, pero también tenemos que hacer como las normas viales, ¿sí? La base de manejar bien está en que nos eduquen a manejar bien. Ahora, cuando nos tocó el desubicado, que no le importa a nadie, que hay unos cuantos, que pasan en rojo, que no respetan al peatón, ¿qué pasa? Le ponemos una multa. Bueno, acá tiene que pasar lo mismo. Vamos a educarlo. El Estado le va a dar asistencia profesional al que no la puede pagar, segunda pata. Tercer pata, legislación que sancione. Porque se cierra el círculo. Si no, educamos, apoyamos, asistimos y después el delincuente, el irresponsable, nada, no se hace cargo. No va más. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante, no una raza. Después tenés animales con antecedentes, lo podés controlar. Un animal agresivo, una denuncia de agresión, bueno, establezcamos protocolos. A ver, lo tiene que someter al animal a un examen, tiene que dar datos de la vida del animal, de las condiciones de ese animal. Se tiene que hacer un registro, se tiene que hacer... Hay escalas, cuestionarios y test para evaluar el comportamiento de perros y gatos. Y de nada más que el componente agresivo o el comportamiento agresivo, tenemos varias de cada uno de ellos. O sea, estoy hablando, aquel que está familiarizado, un test, una escala, es un instrumento de medición que fue convalidado, ¿sí? Es fiable y es fiable y sensible, ¿sí? Y confiable. ¿Por qué? Porque se sometió a pruebas estadísticas que así lo demuestran. Entonces tenemos un montón de cosas para hacer.